Esto tiene que ver con la charla de hoy porque voy a proponer dos cosas. Una, o repensar la humanidad y ser más humanas, o desistir de esta especie y que no seamos parte de esta especie. De una especie asesina que usa el hambre como arma de guerra y además que está usando la mente de las y los jóvenes y de la humanidad como arma de guerra, que de eso voy a hablar, sobre todo para que los y las de literatura nos ayuden a fortalecer las narrativas, que desde la lingüística tengamos una visión diferente y desde las posibilidades del sentir de la humanidad. Y voy a hacer una propuesta de interculturalidad diferente a la que habitualmente han escuchado. Antes de eso, voy a recordar que 100 personas mueren por soledad diariamente. 100 por soledad. 100 personas. Y en su mayoría, la ponemos en la primera, por favor. En la primera. Y en su mayoría se suicidan. No, la primera es la portada. No, vas hacia más. ¿Ok? Más. ¿Te vas a poder? Así, la primera, la portada. Bien. Más. Bueno, más la portada. Eso. Antes, le voy a pedir a la compañera que nos cuente qué día es hoy y qué se trabaja para el día de hoy. Adelante. Buenos días, tardes ya, compañeros. Pues hoy se conmemora la prevención del suicidio, entonces es lo más representante del día de hoy. Obviamente hay más fechas que se festejan quizás, y a honor a esa fecha, el Consejo y el Comité Catalina Pastrana Vargas, no sé si ustedes tengan conocimiento de él, está realizando un mural conmemorativo. Y bueno, esta convocatoria se les mandó a los grupos para que si les interesa, saliendo de la conferencia, se puedan reunir afuera de su dirección administrativa y nos ayuden con el mural. El mural pues va a dar datos básicos del día de hoy, pero también tiene la intención de que nosotros pongamos un granito de nosotros. Entonces se aceptan escritos, poemas, reflexiones sobre este día, y bueno, sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, compañera. 100 personas muriendo diario por soledad, más de 11 mujeres por minuto asesinadas en América Latina en un delito llamado feminicidio. Se antoja no ser de esta especie humana, ¿no? Esta especie no es nada, pero vamos a tratar de aportar. Les pido que si escriben al final con sus profesores, si nos escribieran algo sobre la charla de hoy, sería una maravilla. ¿Sí? Agradezco a los compañeros que están, a Ángel y a Juan José. ¿Es Juan José, no? José Ramón, como el rector, diría yo. José Ramón, que son de práctica profesional en nuestra área. Ahí hay 5 palabras que vamos a correlacionar. La interculturalidad, humanidades y artes no van solas, las pensamos como un triángulo. Piensen, Montserrat, que está en servicios sociales, director. Un triángulo, cómo combinamos interculturalidad, humanidades y artes en un proyecto cultural, en particular de la paz. Y aquí empezamos dejando claro una cosa: no es la idea de paz de acallar los fusiles, que eso ayuda, y esa se llama paz negativa. Es una idea de paz positiva en el marco de la cultura, y son las artes, las humanidades y el intercambio de culturas las que han fortalecido la historia de la humanidad en términos culturales. Por lo tanto, nos interesa una expresión triangular, pero es una cultura que lamentablemente no tenemos. Si hoy se acabara
la guerra asimétrica del narcotráfico, de las y los armados contra la población, aún tendríamos grandes dificultades porque tenemos una cultura de guerra y violencias. Entonces, ¿cuál debe ser el papel de las humanidades en plural? De la interculturalidad, pero aquí voy a hablar de otra interculturalidad, no solamente de la idea de Canclini de las culturas híbridas, sino que voy a hablar de otra cultura relacionada con los seres humanos que tiene que ver con la cultura digital. Ese es un elemento diverso de la interculturalidad. Si bien la interculturalidad pensada como una trenza, en donde culturas de blancos, culturas de mestizos, culturas de indígenas, de afrodescendientes, negros, cimarrones, raizales, palenqueros, todas estas expresiones del grupo de negros, de una cultura de mujeres, es importante juntarlas y conversar. Hoy la propuesta es: pensemos en la interculturalidad con la tecnología. Es un elemento importante. La siguiente, por favor. Ese es un cuadro de Botero, colombiano, que su expresión ha sido la siguiente. Ahí. Y Gabriel García Márquez, con todo el respeto a ustedes que son de literatura, pues entenderán que en este género tengo que estar ahí con mi paisano, la cual nos ha hecho un buen libro de 100 años de soledad para hablar del sentido social en Colombia y las guerras de Colombia y toda la tortura que hemos tenido acá. Entonces tenemos al doctor Oscar, que trabaja en literatura, y que el doctor que es lingüista, y la doctora que trabaja en interculturalidad, y dice: ya es hora de entender que ese desastre cultural, ojo con la palabra cultural, no se remedia ni con promo ni con plata, sino con una educación para la paz, una educación inconforme. O sea, no crean que todos somos Gandhi, nos gusta comer, no nos agasamos y no somos pacifistas en el sentido de que, sí buscamos métodos no violentos, pero necesitamos ser inconformes, rebeldes, transformadores. Reflexiva que nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se parezca más a la que merecemos. La pregunta en el escrito que ustedes van a hacer, y yo aspiro, es: ¿qué sociedad merecemos? ¿La que tenemos? ¿La que asesinan chavos hace 3 semanas de 14 años con 7 balazos en el centro de Chilpancingo? ¿La que asesinan chavos y tiran al Guacapa el otro fin de semana? ¿La que asesinan chavos en el despecho? Esa normalización de asesinatos no debe ser nuestra sociedad. Es la sociedad que nos merecemos. ¿Cuál sociedad nos merecemos? Y nosotros, ¿qué papel jugamos? Y por fortuna aquí la mayoría son mujeres, que son las líderes que pueden conducir estos elementos de transformación. ¿Cuál es la sociedad que nos merecemos? O sea, sí, claramente les estoy llamando a la revolución, transformación de esta sociedad de guerra a una revolución por la construcción de la paz. Con el doctor Ignacio nos conocemos en la universidad, pero conocemos amigos en América Latina, porque ellos son de un movimiento donde decidieron que el conocimiento era parte de la transformación, y así es el compañero Ignacio, consecuente en ese proceso transformativo alrededor de eso. Entonces, esta palabra de promo ni con plata, plata es dinero, lana, es una idea de Pablo Escobar, que era plata o plomo, que es el manejo ahí cultural del poder, del narcotráfico y de las armas. La siguiente, por favor. Margaret Mead, antropóloga, mostró que la misma especie que inventó la guerra es capaz de inventar la paz en la especie que yo ahora quiero renunciar, como Cerrato renunció, esta mujer maravillosa feminista. La apuesta es la siguiente: Margaret Mead lo que quería mostrar en 1986, cuando se hizo el manifiesto de Sevilla, era considerar que no existe una razón biológica para que hagamos la guerra, no existe razón biológica para el odio, no existe razón biológica para las violencias. Esa es una construcción social, y particularmente de un sistema económico de acumulación llamado capitalismo. Ese es el sentido. Por eso la literatura tiene que ser rebelde, transformadora de esta sociedad mezquina de acumulación y de menosprecio a la humanidad. Hay que repensar lo humano, y la literatura es un camino fundamental
para repensar lo humano. Es un elemento transformador. En la pluma, ahora sea con Bytes, está la esencia de la transformación. Yo soy editor de la Cámara Nacional, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y es claro que la literatura, el libro, es una posibilidad. Todos dicen que ahí hice un posgrado en España, en el lugar de La Mancha, pero no era pudiera hacer posgrado, sino porque saber que en ese lugar de La Mancha, que yo sí me quiero recordar, se había hecho en Consuegra, se había escrito este libro. Entonces, pues la idea era ir a Consuegra y a ver cómo este loco que posibilitaba en la literatura lograr ser un hombre de caballería se volviera fundamental, ¿no? Esa es la humanidad y la especie que necesitamos, la que en la pluma, en la literatura, en lo social, en la ciencia puede transformar. Y Margaret Mead, en Manifiesto de Sevilla sobre la violencia, preparando el terreno a la construcción de la paz, hacía prólogo de este manifiesto, donde hay 5 principios, ahorita los mostraré, que se demuestra que este no es un problema biológico, que nació violento, no, nada. Eso es una construcción social. Y por lo tanto la literatura también como construcción social debe ser una transformadora de ella. La siguiente. Mandela, un hombre que se pasó 27 años en una celda y que fue capaz, y les invito a ver la película Invicto, de lograr una negociación posible alrededor de blancos y negros en este espacio. 27, 28 años en una celda y logra hacer. Y dice, siempre parece imposible hasta que se hace. Pues yo les estoy invitando a que esto es imposible, pero hagámoslo. Hagámoslo para transformar. Ustedes, nosotros nos merecemos esta sociedad que tenemos, pero nadie nos la va a venir a transformar. Y han escogido uno de los mejores caminos, el camino de las humanidades y las posibilidades. Ojo, pero no quiere decir que física y matemática no es parte de las humanidades. Eso hace rato, digo, yo soy mayor que sus profesores, pero hace más de 40 años ya hemos determinado que no hay ciencias blandas y ciencias duras, sino que hay un encuentro de las ciencias y que por lo tanto también es una interculturalidad epistémica que nos importa desarrollar. La siguiente. Esto, antes de venir, yo hago parte de un grupo internacional que se llama Ciencias para la Paz, y en estos días China acaba de poner un monitor satelital en relación a la guerra. Eso, mira, aquí esto lo estamos haciendo, les estoy mostrando una cosa que en América Latina no han visto el día de hoy, porque lo acabamos de ver desde Alemania. Nos reunimos aquí en el grupo de ciencias, aquí estoy yo, sin cámara porque estaba en otra reunión. Este es un estadounidense y nos están contando qué está haciendo la introducción en el espacio, en un nuevo diseño de China alrededor de las posibilidades del papel de la ciencia y las posibilidades de la paz. La siguiente, por favor. Eso es memorable porque esa diapositiva es nueva. Hay 4 grandes jinetes, un poco en la idea de la literatura de este libro de ficción que ustedes conocen, que es la Biblia, que Peña Nieto dijo que había leído, pero que no había leído. Nos dimos cuenta que el que no lee libros puede ser presidente de la República, ¿sí? Pero ustedes no solo los van a leer, sino que los deben escribir, ¿sí? Pero un poco pensando como en el Apocalipsis, estos 7 jinetes, hay 4 grandes jinetes de esta sociedad lamentable. Crisis ambiental, que no tiene que ver con doña Margarita, la que hace las quesadillas, tiene que ver con un sistema de acumulación económica llamado capitalismo, ¿sí? Y nos quieren vender la idea que la culpa es la actividad humana. Sí, sin duda los humanos tenemos culpa porque no contribuimos a prevenir, pero la idea es del capitalismo, del capital, y eso se llama capitaloceno. Capitaloceno, que es más allá del antropoceno, ¿sí? Es decir, el centro de la actividad del humano contra la naturaleza. Eso es cierto, pero realmente China, Estados Unidos y las grandes potencias las que contaminan, y además no se adhieren a los acuerdos. La crisis económica cada vez es mayor, y por eso el narcotráfico avanza mucho, porque es una forma de conseguir, una forma de conseguir dinero fácil, ¿no? La crisis de la civilización, a la que queremos renunciar muchos, porque no es cierto, no puede ser que no pensemos en lo humano. Hemos estado ahora en este momento casi o peor que la Segunda Guerra Mundial, y eso necesita, y nosotros aquí le sumamos todo el elemento mundial, más todo lo que sucede en México, más todo lo que sucede en Guerrero,
pues antes podemos, y sobrevivimos a huracanes, sobrevivimos a la burocracia, sobrevivimos a esta miseria del capitalismo. Y crisis de hegemonía global no hay, ahora hay una idea multipolar de la hegemonía, por fortuna un poco avanzando con China, pero tenemos una crisis de hegemonía muy grande. Tenemos una guerra de Rusia contra la OTAN en Ucrania. No es de Rusia contra Ucrania, sino contra la OTAN, que ustedes saben qué es eso, un organismo de guerra que tiene Occidente y que ahora Ucrania es un experimento, y en Estados Unidos lo que hace es cambiar una cosa que se llama tierras raras. ¿Qué es una tierra rara? Son minerales como el litio y otros que sirven para sus celulares. Esas son las razones de la guerra, como lo ha sido el petróleo. Y esa guerra, que es una guerra interestatal entre países, realmente es una guerra que puede escalar a grandes cosas, y eso nos da un ambiente de cultura de guerra y violencia muy grande, más lo que nosotros tenemos. La siguiente, estos 4 jinetes nos muestran que hay una humanidad, los de humanidades sobre todo, literatura, interculturalidad, una humanidad con hambre. Y además hoy el hambre usada como arma de guerra, pero además tenemos millones de gente con hambre. Hay gente que por 8 días no come, tenemos una dificultad muy grande. Hay países ricos y países pobres, y los primeros usufrutan la riqueza, sobre todo natural, de los segundos. Hay racismo y xenofobia aún en el mundo, hay una gran cantidad de racismo, hay migración y refugiados, una pobreza extrema, grandes elementos de desempleo y una marginación social bastante grande. Esta idea de la migración la viven casi todos los mexicanos porque tienen un familiar en Estados Unidos, pero hay otros espacios. Voy a hablar de una persona que se llama George Soros. Se escribe Soros a la derecha y a la izquierda. George Soros es el jefe de los globalistas, y George Soros hizo un trabajo en el 2020, presentó un resultado, su equipo, que se llama Grupo Crisis, sobre Guerrero. Y yo decidí entonces en el 2020 a vivir a Guerrero y compartir con los de la universidad, con la compañera Kirenia y otros, porque si a George Soros le interesa Guerrero, a nosotros nos tiene que interesar más. Porque el globalista más grande le importa Guerrero. Y ahí con sus profesores les mando el documento, se llama Guerra Cotidiana, como la debilidad para el proyecto de paz que tenía antes Manuel López Obrador. Aquí hay más de 175 grupos armados. Ya fuimos en alguna época en el libro de editorial Alfaguara 000, se lo recomiendo, 000, tiene un subtítulo que ahorita no recuerdo, ya la vejez, pero editorial Anagrama, en donde muestra que Guerrero fue el mayor cultivador de opio y amapola del mundo. Uno dice, ya te va entendiendo uno porque George Soros está tan interesado, ¿sí? Y ya uno se va entendiendo que es que aquí el Pacífico tiene posibilidades de manejo de muchas cosas, y uno va viendo que Tasco es la mayor productora de plata del mundo. Y dice, ya George Soros tiene algunas motivaciones. Y entonces desaparecen 43, en este lugar hablamos de los 43 hace casi 10 años, con Enrique González Ruiz, un compañero de lucha que fue rector en el 83 en esta universidad. Y uno dice, los 43, claro, y es que luego de los 43 las mineras en el norte del estado pudieron haber explotación minera. Uno dice, ya está entendiendo porque es que a George Soros le interesa un estado que a las y los guerrerenses menosprecian, porque es una realidad cada vez mayor. La siguiente, por favor. La tarea, yo soy de matemáticas, ecuación de transición, alfa sub 0, bueno, todos han leído a Borges y el Aleph lo han leído, ¿no? ¿Tú leíste el Aleph? ¿Tú has leído el Aleph? ¿Qué es de literatura? ¿Qué lees? Son de primero. Son de primer ingreso. Ok. Pero, ¿qué es? ¿Cuentos? ¿O me estás echando cuentos? ¿No eres? Me recordó a Gabriel García Márquez que su primer cuento se lo publicaron en El Espectador y no tenía plata para comprar el periódico para leer su primer cuento. ¿Sí? Eva en el estómago de su gato. Qué chévere. Bueno, Borges es un cuate ahí argentino y quedó ciego al final y que se enamoró de un concepto matemático que es el infinito y escribió el Aleph. Y también escribió otro librito que se llama Arena. Se los recomiendo, está chido.
De pronto ese cuate merece tu lectura, neta. Sí, echemos una miradita. Pero lo hice un poco porque Alex Utzero es el primer número de los transfinitos. Tiene que ver con los números infinitos. Y la idea es pasar de la cultura de guerra y violencia, la G de guerra y la V de violencias, con la transición de Alex Utzero en relación a la cultura de paz. Esa es la gran tarea que estamos desarrollando y buscamos literatos, escritores, lectores, que guste la literatura, buscamos lingüistas, equipos de lingüistas para cambiar la narrativa de guerra y de violencias por narrativas de construcción de paz. La siguiente. Ojo con el concepto central de aquí, la palabra cultura. Hay un cuate barbadito llamado Carlos, de apellido Marx, por alemán le dicen Carlos Marx, y hay un profesor en esta facultad llamado Camilo, quien ha sido uno de los marxistas más sólidos y habla de un concepto que son conceptos dialécticos, es decir, conceptos que se retroalimentan. Y esos son dos conceptos. Cultura de guerra no son fenómenos biológicos, cultura de paz son fenómenos culturales. Y a eso les estoy pidiendo que trabajemos desde los espacios de literatura, los espacios de escritura. ¿Cuál es la posibilidad? Gabriel García Márquez aprendió a escribir, para los que escriben sin leer, cuando un amigo colombiano, Álvaro Mutis, que es un gran escritor también, le regaló un libro y le dijo, estaba en la hamaca, y Mutis llega de aquí de México a Colombia, a la costa colombiana, y le tira un libro y le dice, lea para que aprenda. Se lo leyó el libro y dijo, no joda, perdón esta expresión costeña de todo el mundo, pero sobre todo costeña colombiana, no joda, esto se puede hacer en la literatura. Se había leído un lindo libro llamado Pedro Para. Dijo, no joda, esto se puede. Bueno, pues se sabe que una de las influencias, porque Gabriel García Márquez leyó un libro, fue haber leído a Pedro Para, ¿no? Como un elemento de visionar la pobreza y la miseria de los comienzos del siglo XX de México. Hay un artículo bonito, perdón, yo soy de Magdalena, entonces me tienen que perdonar, porque soy de literatura, entonces mi ignorancia es mayor a la de ustedes en términos de literatura. Pero hay un artículo que se llama Dos zorros, donde discute por qué Juan Rulfo solo escribió 2 libros y un guión de televisión. ¿Cuáles son los libros? Son uno de cuentos maravilloso, tiene que ver con Guerrero en una película, el número 16, el 8º de Da Nombre al Libro, El Llano en Llamas, debía haber puesto las portadas que siempre pongo, y el otro tiene que ver con un hombre que no quería compartir un pollo, hicieron la película El Tasco. Ya saben cuál es ese, ¿no? ¿Tú sabes cuál es ese? Macario. ¿Sí? Chido, ¿no? Es que la literatura es una cosa maravillosa. Entonces, el fenómeno de la cultura, tenemos estas preguntas. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es eso de la cultura? ¿Sí? Por eso existen los lingüistas, porque ahí, en la narrativa, en la lengua, en el desarrollo, está este elemento de solidificar la cultura, pero aquí vamos mucho más. La interculturalidad. Primero habríamos que definir qué es la cultura. Hay un libro que habla sobre la cultura muy bonito. ¿Cómo y por qué la cultura de guerra se ha inventado y mantenido? ¿Cuál es su función? Pues la del dinero, la del capital, la del sistema económico del capitalismo. Por eso se ha inventado la cultura de guerra. Y les invito a que rompamos con esa cultura. ¿Sí? Uno de los elementos de la cultura de guerra es la ignorancia. Una falta de democratizar el conocimiento y un menosprecio por el conocimiento de los indígenas, por ejemplo. Deberíamos estar leyendo náhuatl, deberíamos estar leyendo la literatura territorial como un fortalecimiento de la literatura y no tanto literatura eurocéntrica, aunque hay unos muy maravillosos. Por ejemplo, ustedes conocen el primer libro que se escribió en literatura latinoamericana que era imperativo, es decir, que usted iba de un lado a otro y se regresaba. ¿Lo conocieron? El primero tiene como 60 años ese libro, que tenía hiperconexiones. ¿Lo conocen? El autor es argentino, le decían El Flaco. Esa vaina, mano. Si vio que la maga vivió ahí en ese libro como si eso fuera digital, o sea, tenía elementos. Ahí habían 2 sugerencias de leerlo, lineal y empezar por el número 70, pero usted podía moverse por donde fuera. Ese Flaco era una maravilla, ya pensaba
hiperconectividad. Me parece que es el primer libro, por lo menos en América Latina, de hiperconectividad. El origen de las representaciones de enemigos es cultural o biológico. Es cultural. Nosotros per se no tenemos enemigos. Nosotros creamos los enemigos como sociedad para justificar elementos. ¿Puede desarrollarse una cultura de paz para reemplazar la cultura de guerra? Sí, y lo vamos a hacer con los de la Facultad de Filosofía y Letras. En mi época, claro, tienen que reconocer que yo tengo 6 décadas, casi. Hace 6, bueno, no, hace 6 no, estaba pequeñito, pero por lo menos hace 5, 4 décadas, ser de la Facultad de Filosofía y Letras era el honor más grande de un universitario. Más que el después en la UNAM, yo fui profesor de la UNAM, la gente decía, nos vemos en la facultad, fuera de cualquier facultad la gente llegaba a la de ciencias, porque se convirtió en referencia. Pero antes ser Facultad de Filosofía y Letras, y espero que ahora revivamos eso, era lo mejor que le pasaba a la humanidad. ¿De dónde eres? Pues de Facultad de Filosofía y Letras. Pues eran los que hacían la revolución, los que transformaban, los que aprendían, los que leían, escribían, se organizaban. Bueno, logramos que los de ciencias también hicieran un poco de eso. La siguiente. Ese gráfico es una representación propia mía. El punto 6 es un flagelo de la humanidad muy grave, pero porque es un instrumento del capitalismo. Esa es una gráfica que representa la cultura de guerra y violencia. Esa gráfica de cultura y de violencia tiene estos 20 elementos, no voy a hablar de todos, en un curso que daremos, y es la siguiente: hay ejércitos y armamentos porque es un negocio. Es un negocio rápido y furioso de Estados Unidos. Hoy nadie conoce un cartel de Estados Unidos, pero uno dice, ¿cómo se distribuye esa vaina allá entonces? ¿Cómo hacen? Aquí les pagan 4.000, 5.000 por el kilo de amapola y allá vale $80.000, ¿cómo es esa vaina? Y allá en Estados Unidos no hay un cartel. Pues algo pasa, ¿no? ¿Sí? O ahora aparecen gente que de la Marina y ahora que van a ser testigos se mueren. 2 se murieron en menos de 3 días. O sea, los testigos se desaparecieron. Ya van a decir que es morena. Pues, no, hermano, ahí había una vaina de mafia y las mafias se comportan así y son los humanos que no queremos ser. Nótese el punto 6, el narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia organizada. Y le pido a los señores que no me vayan a apuntar, ya he tenido 2 atentados en Guerrero. Pues es eso, tráfico de narcóticos, las armas y la delincuencia organizada son lo que hoy prevalece, pero no porque eso sea adecuadamente es eso, sino porque es la herramienta de un sistema llamado capitalismo. ¿Sí? En este mundo no existe comunismo. ¿Tú eres joven todavía? Sí. Pero lo intentamos meterle al comunismo, nos dimos cuenta que no, que el comunismo real no funcionaba, no llegamos al socialismo, pero ahí le intentamos transformar todavía la sociedad. Es falso que exista comunismo, esa vaina no existe. Los chinos son más capitalistas que los otros, pero con una vaina de apoyo a su comunidad. Y bueno, y son 1.200, que son hartos chinitos, ¿no? Y pues es una buena cantidad. La India es más, 1.500, ¿no? Y la India tiene una maravilla de desarrollo. Nótese, pero voy a hablar de la raíz de la violencia en esta cultura. Voy a hablar de Chihuahua, ya estoy ciego, man. Ayúdeme, la 11. Dominación masculina, patriarcado, femenino. Esa vaina es la raíz de las violencias. Los machitos, la cuestión patriarcal. Por ejemplo, no nos dejan escribir ellos y ellas porque dicen ellos que con ellos es suficiente y están ellos. Ese es un acto simbólico que quiere romper con la Real Academia Española. ¿Sí? Ahí no sé cómo lo están haciendo ustedes en literatura, pero la Real Academia Española lleva más de 250 años por puros hombres ancianos blancos españoles. Y uno que otro latino que es peor que ellos, como Mario Vargas Llosa. El Mario Vargas Llosa de ahora, no el que escribió la catedral, el diálogo de la catedral, ni el de la fiesta del chivo. Bueno, y ese lo hicieron porque estaban compitiendo con Gabriel García Márquez. Su tesis doctoral de Mario Vargas Llosa fue sobre 100 años de soledad. ¿Sí? ¿Historia de un qué? ¿Saben cómo se llamó esa? Una literatura, estoy hablando de los de matemáticas. Juan Ramón, ¿te sabes cuál es el título de la tesis de Mario Vargas Llosa? Tesis doctoral. Que se doctoró antes de morirse, pero la hizo. ¿Historia de un? Ahí se lo dejo. Muy bien esa vaina. Bien. Ojo con la dominación masculina porque es la raíz.
se ha avanzado, se habla, no sé, yo no soy tan apegado a esto de las nuevas masculinidades, porque siguen siendo masculinidades. Hay que ganar en el pensamiento femenino, hay que romper la idea de género. Ojo, lo voy a hacer despacio porque después Cristian dice que yo no estoy con el trabajo de... Ojo, no trabajamos en el proyecto de cultura de paz, paz de género, porque ahí es una visión muy neoliberal, expresión del capitalismo, y diluye las orientaciones sexuales con la visión femenina y con otras. Nosotros hablamos de paz feminista, de visión feminista de la paz, de la visión de la mujer, y en eso tenemos pruebas en Colombia. En esa larguero de desocupación de trabajo mío, dicen que yo trabajé con la guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación del Pueblo, perdón. Trabajamos con ellos para que no se regresaran 13.528, 9 meses. El rector nos apoyó para estar allá, para evitar que 13.528 firmantes de paz del acuerdo de 2016 se regresaran, y recuperamos firmantes del acuerdo de 1990, el primero de Colombia en el siglo XX y el último en el siglo XXI. 13 acuerdos de procesos de paz recogimos el año pasado. Algunos, como no nos tomamos fotos en el Face, creían que estábamos de vacaciones, pero estábamos chambeando, ¿sí? Esa es una cosa maravillosa. Y tiene que ver en la raíz, incluso en la izquierda armada y la izquierda transformada revolucionaria, esa idea de dominación masculina del patriarcado hay que romper. Y eso tenemos que empezarlo con los hombres, como un elemento importante. Y las mujeres hay que dejar de ser tan patriarcales, y hay que volver, no exactamente como las feministas a ultranzas que la derecha nos quieren poner, sino el sentido y el pensamiento transformador de las mujeres, no las de la casa, sino las del conocimiento, las que pueden ir ganando una transformación fundamental, ¿sí? Habrá que discutir esa visión feminista, qué va a pasar con los hombres que van a ser, que van a tener que son transgéneros, ahí cómo también vamos a mediar cosas, ¿no? Ojo, la número 11 es la raíz, y la operatividad de la guerra y violencia está en el número 6, más todo esto de nuevo del número 20, la violencia tecnológica, y el 19 que hablé del capitaloceno, razón del capital en la destrucción de la naturaleza. La siguiente, por favor. Recomiendo a todos sobre violencia epistemológica, los de literatura, ojo que sí hay que leer, también hay que escribir mucho, sobre este trabajo de Cyril Adonis-Ibay, la cárcel de feminismo hacia el pensamiento islámico decolonial. La palabra decolonial es que además de romper con el patriarcado, con el narcotráfico, con esta sociedad del capital, necesitamos descolonizar el conocimiento. Hay que romper con esa idea eurocéntrica. Por eso hay que leer al profesor Oscar en un documento que se llama De Putas. ¿Ya les contó el documento? Y está publicado. ¿Sí? Búsquenlo, con el nombre del profe, Del Putas, que tiene que ver con un sentido de un grupo poblacional en una región. Oye, no es problema más, ¿no? Ojo con esta idea de colonializar, que es un poco lo que amigos de van a poder mirar cómo te llamas, hermano. ¿Tenos? Tengo un amigo de matemáticas que se llama Tenos. Y es la importancia de escribir desde tu región, desde tu pensamiento, y no en la incidencia de otros, ¿no? Esa es una cosa que es importante. La pluma tiene que romper con estas ataduras que tenemos. Hay que ser joven en el sentido de la juventud. Es vieja la frase, pero es verdad. Ser revolucionario, pero no ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, ¿sí? Una contradicción. Es fundamental entender, por eso tenemos a nuestra compañera más pequeña en servicio social, que es parte de esta transformación. Mire, juiciosa, no llora, no chilla, no hace rebeldía, lástima. La otra, muy de la idea kantiana, es crítica a la razón neoliberal. Hay un libro que también se llama Nuestro Neoliberalismo, que es, les recomiendo esta idea de Contreras. También hay una de feminismo comunitario que me parece fundamental, de Julieta Paredes, que habría que desarrollar. Fíjese, tenemos que si quiere ir vainitas también para poder escribir cosas. Adelante. Bien, voy a irme más rápido, prometo que aquí dan chance para un taller, entonces. Pero mire, ahí hay 3 esferas. Las 3 esferas están en un plano. El plano gris es el llamado capitalismo, asesino de humanidad, asesino de cualquier sensibilidad, el capitalismo.
Y ahí hay una guerra de subjetividades y de cognición. Hoy, la violencia estructural del hambre, la miseria, todo esto que tenemos, todos los elementos anteriores, 20 que presenté, también está en la de la guerra cognitiva. Y aquí necesitamos a la gente de humanidades mucho. La mente de los seres humanos se ha convertido en el campo de guerra. Ya no los están desinformando solamente, que es otra, la de la fake news y la posverdad, que nunca, realmente pues no hay posverdad, la verdad es verdad y no está después, ¿sí? Las falsas noticias son una herramienta de una guerra cognitiva, pero hoy más que nunca les están cambiando la forma de pensar. Necesitamos un gran movimiento de literatura contra las narrativas, y ahí pongo a mi colega y amigo de lingüística, no me recuerda su nombre, perdón. Imagine, Dios que me lo puso en el camino. Abraham, yo soy profesor de la UAN y él es egresado de la UAN, supongo que también fuiste profesor a lo mejor. Yo doy clases en la maestría de editorial, de espacio editorial. Ahí lo vamos a invitar, hermano. Y hoy necesitamos que la lingüística, la literatura juegue un papel masivo contra la lucha de las narrativas. Hoy las narrativas de la derecha, del capitalismo, son y pensadas. A ver, en la guerra hay 5 dimensiones en este momento: dominios operativos, tierra, aire, mar, las 3 clásicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego la cuarta fue el ciberespacio, la guerra de las estrellas, pues. No las de Televisa, no, sino las de las galaxias, pues, no las de... Y la quinta se convirtió en la de el ciberespacio en términos de internet y todos estos elementos. Y la sexta es la cultura y la cognición. Su cerebro es razón de campo de batalla. Bueno, pues eso está pasando en el GS, en las guerras subjetivas. En las guerras contra los humanos y la sociedad, pues tenemos una gran guerra, que es la que conté de Rusia contra la OTAN en Ucrania, pero la pelea ahí es por las tierras raras. Es una pelea geopolítica muy importante y una puesta de fuerzas de norte, de oriente y de occidente. Y está el genocidio. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es la palabra genocidio? La muerte de varias. Sí. ¿No les duele que haya genocidio en la humanidad? 2025, ustedes con sus albores de 16, 17, 18 años y el genocidio. Qué vaina tan berraca, ¿no? Está berraca es una vaina no de la Costa Chica acá, sino de duro, cabrón, muy difícil. Uy, yo a los 17 viendo genocidio me hubiera montado en esa flota. Ya estoy anciano, pero hermano, es que esto no puede seguir pasando. Ojo, esta guerra, ese genocidio que hace Israel, paradójicamente, ¿no? Porque fueron 6 millones de judíos asesinados por la misma razón, la de la raza. Ahora es de la tierra y de la raza también. Están asesinar 25.000 niños. El 6 y 9 de agosto de este año se cumplieron 80 años de lanzar la bomba atómica 2. ¿Se acuerdan dónde se lanzaron las bombas atómicas? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Hiroshima ahí? A ver, usted lo conocía bonito. Eso, pues lo de Palestina equivalen a 3 bombas nucleares. ¿Y todavía almuerzan ustedes? ¿Todavía no están pensando en eso? ¿Cuánta literatura han escrito sobre eso? ¿Cuántas sandías han descrito en sus letras? ¿Cuál ha sido la letra que transforma ese sentir humano que estamos desarrollando? Eso es construir cultura de paz, desarrollarlo desde nuestra posibilidad. Montserrat, que está con su hija ahí, va a hacer servicio social con otra cultura de paz y nos va a ayudar con tecnología a hacer diseños de ciudades de paz desde la perspectiva de la arquitectura, como un elemento importante de algo que necesitamos, la dignidad humana. Y de aquí tienen que salir empoderados, pero no con ese sentido de la derecha, sino humanos juntos, mujeres y hombres, para transformar en las narrativas. Abraham es el profesor que, junto con Oscar, Irenia, Ignacio, deben ser más consultados de cómo cambiamos las narrativas para que la mente no sea
La mente es una vaina, el cerebro es otra, pero van combinaditos, ¿no? Para que no sean su campo de batalla y liberemos a sus familias y liberemos a otra gente. O sea que hay cosas por hacer. Guerra contra la naturaleza. El capital está explotando la naturaleza. Hemos hecho una convocatoria en Cali, Colombia. El año pasado se hizo la COP16, que se llamaba Paz con la Naturaleza. Bolivia hizo en su constitución, en el artículo 70 y 71, el respeto a la Pachamama. Es un elemento fundamental. ¿Quién escribe sobre la Pachamama aquí los de literatura? ¿Quiénes están escribiendo sobre la naturaleza? Sobre la liberación. Hay que quitarle la cadena a la naturaleza. Hay que darle posibilidades que la naturaleza tenga libertad para poder construir cosas. ¿Quién está haciendo uso de esa literatura? La siguiente. Ya me voy emocionando porque la literatura es una cosa bacana. Frank, México. Con respeto, hemos trabajado con la doctora Claudia, es de física y es premio Nobel de Paz colectivo del panel intergubernamental de cambio climático. Estos son los 4 ejes del Plan México y los 3 transversales. Voy a mirar a los 3 porque se vuelve fundamental. ¿Quién escribe aquí sobre la igualdad sustantiva de las mujeres? ¿Ninguno? Bueno, pero lo van a hacer, ¿no? Tampoco voy a ser como el cura que regaña a los que vienen por los que no vienen. ¿Quién escribe sobre el desarrollo tecnológico y sus incidencias en la humanidad? ¿De qué escribirán? Los de filosofía y letras, será pregunta después. ¿Quién trabaja sobre las comunidades indígenas y afromexicanas? Además de putas, que es una publicación. ¿Quién más? ¿Tú eres qué? ¿Qué te declaras? ¿Indígena o afro? Bueno, yo de descendencia afroamericana y también indígena. Hágale, combinadito más chévere, ¿no? Interculturalidad de viva. ¿Y escribes sobre la vaina? Sí. Vale, nos tienes que mostrar unas cosas de las que hablas, ¿no? Chévere, ¿no quieres trabajar con nosotros en cultura de paz? Sí, de hecho, ¿Interculturalidad? estoy escribiendo algo de... Hágale, eso, muy bien, hermano. La siguiente. En la República 14, porque el Plan de México se construye por República, en la 14 se habla de atención a las causas. Una de las causas es la miseria, la pobreza, pero sobre todo la falta del saber que debemos construir conjuntamente. La siguiente. Ahora vamos a ir rápido. 5 elementos que dijo el manifiesto de Sevilla sobre la violencia. Primero, es incorrecto decir que hemos heredado una tendencia para la guerra de nuestros ancestros animales. Pues hermanos, que hasta ya queremos renunciar de esta especie porque los animales son menos violentos que nosotros, ¿sí? La verdad. O sea, ustedes se abrazan a la gente, ustedes les dicen que los quieren a sus padres, a sus amigos, ¿sí o no? Porque mañana pueden estar muertos, porque aquí ya no hay garantía de nada. Hoy hay que abrazarle, ahorita nos vamos a hacer un abrazatón, porque mañana no sabemos, hermano. Los amigos se despiden, o uno dice, mañana lo llamo, no, ya está muerto. De una compañera que trabajaba en lo de La Paz, en la Facultad de Ciencias de Tecnología de la Información, Diana, desaparecida el viernes en la mañana y en la tarde nunca nada, muerta. Otras se las llevan para la trata de personas. No sabemos. Yo por Nacho cuando lo veo, además de que lo envío que está delgadito, además es el ser humano más divino, yo lo abrazo, pero duro lo que suenan esos huesos, porque es un símbolo de revolución. Hay una cosa que en mis casi 60 años he impuesto y es: voy a reír a montones, porque es mi acto revolucionario más grande diario. Hay que reír, no hay que estar en la doctora, quien es experta en un coreano, y la tesis la trabaja con elementos de él, y es: no podemos estar en esta sociedad de soledad, esta sociedad de indiferencia. Y vamos, que no lo conozco, pero con ese sombrero así lo voy a abrazar del putas, ¿no? O sea, chévere, porque hay que transformar esta vaina. Y entonces es científicamente incorrecto decir que la guerra está genéticamente programada en la naturaleza humana. No, eso es falso. Eso no viene, lo que viene es amor, cosas maravillosas, lo que tenemos los humanos, la ternura, la construcción. La ternura es un elemento importante a construir. Y advierto que en este grupo de cultura de paz no nos gusta la tolerancia. Así llegué en esta universidad negando la tolerancia. Y así me dice un amigo, Antonio Soto, diciendo: negamos la tolerancia. Le aprendimos al Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, de las pocas cosas que se le aprenden, es la otredad, respetar la otredad, pero la tolerancia no, porque es un acto de, supuestamente yo soy superior a ustedes y yo los tolero. No, aquí somos iguales, y chance muy igualitos, chévere, construyendo, porque no vamos a hacer vainas, vamos a hacer construcción, cosas diferentes.
¿Es científicamente incorrecto decir que a lo largo de la evolución humana ha habido una selección para el comportamiento agresivo? No. Y además, la palabra agresividad en los animales, los biólogos demostraron que tampoco existen, son provocadas, son construcciones. 4. ¿Es científicamente incorrecto decir que los humanos tienen un cerebro violento? No. Bueno, en esta época hasta ya no sé si los están usando, pero bueno. 1,5 kilos, ¿no? ¿Tienen ahí? ¿Sí lo está usando? ¿Cómo es? ¿Tú cómo que sientes la vaina? ¿Sí? Eso, me gusta. Usa ese órgano. Este es un órgano de 1,5 kilos que con la relación con el exterior y con todo eso hace una cosa que se llama la mente, ¿sí? Y entonces ese órgano de 1,5 kilos, muy arrugadito, tiene todo un trabajo de la dimensión del universo. No, es que es una vaina maravillosa el cerebro, mano. 1,5 kilos en la cabeza de uno. Claro que si uno dice, ¿lo estaré usando? ¿Cómo desperdiciaría uno el universo en la cabeza, hermano? ¿Ah? 1,5 kilos. Y esa vaina tiene una cosa eléctrica allá. Hay una frase que yo uso porque quiero demostrar que no es cierto. Hay una cosa mexicana ahorita. Es esta vaina, dice, uno aprende todos los días. Y yo digo, ¿uno aprende todos los días? No puede ser. Porque para aprender ese órgano, ¿cuánto pesa el cerebro? 1,5 kilos. ¿Lo usas? Chévere. Tiene neuronas. Y están clasificadas. Ellas dicen, bueno, aquí no vamos a repartir, hermano, porque tenemos pensamiento cooperativo. Aquí no vamos a repartir cosas. Hay unas que son espejo. Cuando lo tratan de uno mal, ese man está viendo con sus neuronas de espejo. Me dice pendejo, ese está viendo con la neurona de espejo, ¿no? Pendejo no grosería, ¿o sí? ¿Por qué se ofenderán por pendejo? Por la palabra, pues. ¿Por qué se ofenderán? Yo sé, yo tengo la respuesta. Una, la ofensa mexicana, con todo respeto, siempre que lo van a tratar mal a uno, dicen con todo respeto. Allí los mexicanos es una maravilla, ¿sí? Con todo respeto. Cuando dicen pendejo, es porque viene toda la historia de la humanidad, de la colonización, entre comillas, descubriendo que es un asalto a la humanidad. Y ese cuate, que no me cae muy bien, pero es el único premio de literatura. ¿Cuál es el premio de literatura mexicano? Octavio Paz, pero su mujer era mejor para escribir que Octavio Paz. Su único acto revolucionario fue renunciar a la embajada de la India cuando el 68 o 70. Pero en el libro de Laberinto de la Soledad hay un capítulo, muchos, pero hay uno que es chingona, chingadera, ¿no? Y hijo de la chingada es la indígena violada. Pues claro, cuando digan a uno pendejo, pues tan pendejo que dejaron chingar a sus madres. Y pues sí, claro, pues eso. Pero la gente no lo tiene claro porque no va a lo que no le gusta, la literatura. Hay que ver el librito. Me pillé que bajó de precio del 89, ahora vale 84 en el Fondo de Cultura Económica. También hay una versión de Alianza que vale más. Pero la Fondo de Cultura, porque además tiene postdata de la Laberinto de la Soledad. Se lo recomiendo para que conversemos de eso, ¿no? Para que sea chingadera, ¿no? Y nos dejemos de eso. Bien, listo. Porque nos puede ir de la chingada si no hacemos la literatura, ¿no? Pero seríamos chingones si escribimos, ¿no? Pues una chingonedera, ¿no? Yo enseñando mexicano a los mexicanos. Chingonería, una chingonería. Bien, en el Laberinto de Soledad, en esa perspectiva, uno no puede aprender todos los días porque uno tiene neuronas y esas neuronas hacen un proceso que se llama sinapsis. Y cuando hace sinapsis, hacen un elemento electromagnético. Si uno aprendiera todos los días, se le quema el cerebro, como dice la gente. Pero voy a explicar, porque es que el proceso de aprendizaje es largo. Lo que uno hace es acumular nuevas informaciones de aprendizajes que tiene, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es a largo tiempo. Había un autor que hoy ya lo estamos diciendo que no, que ahora nos gusta Freire, sí, de verdad nos gusta Freire, pero Ausubel, alguien ha visto docencia, había algo que se llamaba aprendizaje significativo. Y yo decía, ¿pero qué será el aprendizaje significativo? Es que sus profesores son muy jóvenes, pero los papás de sus profesores y sus abuelos en los años 60 tenían una cabina para llamar, un H de pronto, y se marcaba el numerito y se ponía una monedita de 20 centavos y solo hasta que se comunicaban caía la moneda de 20 centavos. Es la expresión mexicana, me cayó el 20. ¿Se cayó el 20? Neta, sí, chido, ¿no? Bueno, eso muestra una cosa que el capitalismo no quiere.
La memoria, pero no solo la memoria física, sino la memoria histórica para los de humanidades. Mire, ustedes no han escuchado, acaban de haber un evento de juventudes donde allá una hijita monstruosa de la Lili Telles fue a maltratar al pobre Noroña, que últimamente le dan madrazos, literal, y le dice, y bueno, y otro muchacho ahí que comienzan a decir, no, pero ¿para qué recordamos a Calderón? ¿Para qué recordamos el PRI? Que no sé qué. No, pues claro que hay que recordar porque es la memoria, si no repetimos los líos. Entonces estamos en la cultura de paz, en la cátedra, por la memoria. Por eso el hermano de nuestra compañera, la secretaria técnica de la cátedra, está haciendo un libro sobre la época de la guerra sucia en Guerrero. Porque ahí no solamente es para contar, que lo cuenta bonito el Rufino, sino que también ahí hay un método para hacer eso. Y se repite. Pues resulta que hay literatos que se han dedicado a fortalecer esta idea de pensamiento. Uno que por fortuna se murió, Vargas Llosa, buena pluma sí era, pero era más de la derecha y fundó una cosa que se llama Fundación Libertad, y ese cuate, todo el mundo le comía cuento. Claro, pues tiene perrolada en la ciudad, todo eso. Bueno, hay unas cosas maravillosas pero ojo, lo que quiero mostrar es que el pensamiento y la ideología tiene una gran incidencia en la literatura y la literatura una gran incidencia acá. Yo les propongo que hagamos literatura libertaria, transformadora, la siguiente. Bueno, perdón, me faltó la del instinto que tenemos. Científicamente incorrecto decir que la guerra es un fenómeno instintivo, eso no es cierto. Es una construcción. La siguiente, esta foto la presenté en este mismo lugar hace 11 años. Y esa fotografía es de Guerrero, asesinatos en la montaña, son cuerpos ahí, y es en un concepto de Verónica Naugrat de violencia extrema. Eso es lo que vivimos diariamente. Yo no sé, ustedes son los campeones para estudiar en medio de esta masacre horrible. Por eso les pido que nos juntemos, todas y todos, en grupos comunitarios de construcción de paz, desde las humanidades, la literatura y la interculturalidad, no solo de culturas de grupos de humanos, sino también en la interculturalidad digital. La siguiente. Voy a pasar rápido, solo y voy a comentar, y algún día les cuento todo eso. Enrique González Ruiz, cuando presenté esta diapositiva, dijo que la mamá cosía ropa, y dice que cosía ajeno porque era un sufrimiento ajeno que tenemos. Por eso es una clave. No sé si conocen a Enrique, pero una cosa. Ojo, tecnologías corporales del castigo y del terror, territorio y poder. Y aquí hay un cuate que yo creo que alguien de filosofía y letras tendrá que leer, porque fue un referente de la juventud de los 68. Con orientación sexuales diferentes, en el 68 en Francia era muy difícil. Se llamó Michel Foucault. Nosotros con la maestra Quireña, la doctora Quireña, tenemos un grupo que se llama Los Anormales, a propósito de un libro de las clases que daba Foucault en el Collège de Francia, y allí pues, como hace Oscar, graba y vamos a ver si de la charla sacamos un escrito para la literatura de ustedes y hacemos un librito de esta vaina, ¿sí? Para no perder tiempo aquí, no solamente escuchando el colombiano. Y hay todas las técnicas corporales. Eso fue un tipo de sociedad que, ¿cómo se llama nuestro amigo Jun? El coreano. Es que ella lo pronuncia en coreano bien. Han, yo le digo que es más fácil. Muestra que hay tres momentos de sociedades. Una sociedad donde te decapitaban, monárquica. Una sociedad de biopolítica, que es la que Foucault muestra. Habla de la sexualidad y todas esas vainas, Montserrat Letter, para allá no más niños, ¿no? Y esa de la violencia y toda esta cosa. Y habla de que hay una biopolítica, es decir, una política del cuerpo. Y ahí el campo de batalla muy grande ha sido las mujeres, lamentablemente. Y ahora Han habla de una sociedad donde es la expresión y la narrativa donde se maneja en la mente. La siguiente. Luego les cuento toda esa, que eso va a ser todo un curso mucho, va a pedir un curso acá para darle a ustedes. La siguiente. Ojo con eso. En la idea de la biopolítica estuvo violación como arma de terror. No sé si recuerdan que hace algunos años una niña de 13 años en Tizla es desaparecida y luego aparece cortada sus manos, asesinada y cortada sus manos. Pero ese era un mensaje para su familia. Está todo el trabajo contra nuestra voluntad de Rowling, y está un trabajo que salió una tesis doctoral que yo fui asesor,
Era cuerpos marcados, crímenes silenciados, violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Ese era Colombia, pero en México es mucha cantidad de eso. No sé ustedes hombres cómo se pueden levantar sabiendo que nuestras mujeres están siendo asesinadas, violadas. ¿Qué hacen ustedes para proteger? No porque ya estén protegiendo, para compartir con ellas un proceso. No basta tarjeta violeta, que ayuda un poquito a algo, pero tenemos que tener una visión sobre eso. Y hay que ser, y los invito el 26 de septiembre a hacer murales, a pintar estas paredes blancas, grises del capitalismo en colores por la paz. La siguiente. En la ONU se mostró que la violencia sexual era una táctica de guerra. Hoy también es el hambre contra los niños y niñas en Gaza. No se vayan a ir hoy sin pensar en Gaza. No se vayan a ir hoy sin pensar en Palestina. No se vayan a ir hoy sin pensar en el símbolo de la sandía. Este libro, algún día cuando tengan un curso con nosotros, bueno, Juan Ramón y Ángel sí, y Montserrat van a estudiar Cultura de Paz como un elemento importante de este libro. Esta mujer que ha hecho un trabajo maravilloso. La siguiente, vamos rápido. Miren, estos dos peluditos acá son matemáticos y físicos más relevantes del mundo. Ellos dos, luego con 9 más premios Nobel de Física, escribieron el manifiesto de Russell Einstein hace 70 años. ¿Y qué dicen? Dicen que olvidemos todo y que solo pensemos en la humanidad, en lo humano. Pero yo les estoy diciendo, o renunciamos a esta especie humana o la transformamos. Es decir, Serrat, ya les va a mandar el video, renunció. Hay un montón de gente que está renunciando a esta especie, que es miserable esta especie. El manifiesto de Russell Einstein plantea que la guerra, ellos, sobre todo Einstein ayudó en un chisme, fue un chisme la vaina. Llegó el cuate que sabía más física nuclear alemán, se vio con Einstein y dijo: Hitler va a construir la bomba nuclear, yo estoy ayudando ahí y ya hemos avanzado en física para la bomba nuclear. Y entonces Einstein dijo: ay, ¿verdad? Le mandó al presidente de Estados Unidos y le dijo que ya lo estaban haciendo. Y entonces ya vieron la película Manhattan y todo eso, ¿no? Ya la vieron, ¿no? No ven películas, no leen, ¿qué andan? Bien, sí la vieron, ¿no? Oppenheimer, un físico estadounidense, pues, y entonces ellos, 2 semanas antes de morir Albert Einstein, firma el manifiesto. Russell, un gran matemático, ¿saben? Tiene premio Nobel Russell. ¿Ustedes saben en qué tiene premio Nobel Russell? ¿Verdad, Russell? Matemático inglés, ¿saben qué? En literatura. Los de matemáticas sí le podemos meter a esa vaina. Tiene premio Nobel de literatura. Un físico, doctor en física, escribió un libro que se llama El túnel. ¿Quién es el autor del túnel? Cuente, por ahí escuchen. No fue un sábado. ¿Cuál? Sábado. Ese man es doctor en física. Bien, pues, ¿sí lo leyó? Ahí le calculó. Sábado es doctor en física, pero premio Nobel en literatura. No hay rompimiento entre las ciencias, ¿sí? Pues ellos dos escribieron hace 70 años y hoy más que nunca es vigente, porque ¿se acuerdan de la guerra de los 12 días? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí? La guerra de los 12 días pasó este año. La guerra de los 12 días, ¿a dónde estaban ustedes? ¿Sí se acuerdan de la guerra de los 12 días? Que el señor de la cabeza zanahoria le dijo al Benjamín ese que venga para acá, gente. Les dijo que hiciéramos ahí una guerra a Irán. Este año hubo 12 días donde Israel atacó a Irán. Posiblemente tenían vivas nucleares. Y esa se ha llamado la guerra de los 12 días. Y entonces el manifiesto de Russell, que dice: olvidemos todo, pensemos en la humanidad, es el mismo llamado en nombre de Russell y de Einstein y de 9 más premios Nobel. Les estoy pidiendo a ustedes en filosofía y letras de Guerrero, y eso pareciese que fuera mentira, pero ojalá el que esté escribiendo la narración de esto, como el que escribía en el... se me olvida que agarraron haciendo el baño, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cuate? El de la película. El tigre de Santa Julia. Había un narrador ahí, ¿no? Entonces espero que alguien esté haciendo ahí la narración. Pues parece raro, pero ahí los lingüistas nos dirán si sí o no. Estamos en Guerrero, en Chilpancingo, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Pueblo. Si aquí no hacemos un manifiesto nosotros
desde la literatura y la humanidad y la interculturalidad, pues estamos fritos, porque nosotros, bueno, ustedes más, nosotros la tenemos acumulada, son la juventud transformadora. No son víctimas, quítense esa vaina de víctimas. Aquí tenemos que salir un grupo para transformar, y usemos la lingüística, usemos la literatura, usemos los sentidos de sociología, las humanidades para transformar. Hoy, 10 de septiembre, Día Internacional de Conmemoración del Suicidio, de Prevención del Suicidio, hoy deberíamos hacer un escrito al estilo del manifiesto de Russell Einstein. Consulten, 2 páginas sensacionales, 70 años después, 10 años después de, ¿cómo es que, a dónde fue las bombas? Que te lo dicen en japonés. Nagasaki, Hiroshima. Ya, sí, le quedan bien bonitas. Y vean, 2 páginas trascendentales. Lo único que les estoy pidiendo es página y media trascendental del manifiesto de Filosofía y Letras el 10 de septiembre de 2025, el día que debemos reivindicar la sandía, Palestina. La siguiente. Hicimos una reunión, hicimos porque soy metido en esa vaina. Se pueden dar cuenta que yo me muevo, ¿no? Ahí hice un resumen. En la Royal Society, que es a donde pertenecía Russell, y en el PUSWAL, miren que ese grupo de PUSWAL ganó premio Nobel de Paz en 1995 y salió del escrito de la hoja de media de Russell y Einstein. Se hizo la conferencia PUSWAL, ganó premio Nobel y ahora se trabaja en la ciencia. Bueno, hicimos este evento hace poco, el 8 de julio, sobre los 70 años del manifiesto de Albert. Les he hablado de 2 manifiestos, ¿no? ¿Cuál era el otro? El de Sevilla. El manifiesto de Sevilla. Yo les dejo las diapositivas, ¿va? La siguiente. Somos de ese grupo de Ciencias para la Paz, que es el que mostré la foto ahorita al inicio de lo de China. Ahí trabajamos la importancia de la ciencia y creemos que las humanidades son ciencias sociales importantes y que por lo tanto deben estar en este proceso. La siguiente. Ese señor que hoy estaba en la reunión, en la foto de la mapilla, se llama John Ellis. Se casó con una caleña y eso nos hace que tengamos relación con el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el laboratorio más importante del mundo donde se descubrió el MOS de Higgs o la antimateria. Y son socios de la UAGRO, nosotros no de ellos, ellos de nosotros. Somos la única universidad en América Latina que trabaja ciencias para la paz en relación al trabajo del CERN. Hans es el que está en el de ciencia. La siguiente, solo para presumir los amigos. Mi propuesta: si el cerebro es un órgano, pero produce elementos de, ¿cómo se llama la vaina cuando una neurona se habla con la otra? No se llama chisme, pero más o menos. ¿Cómo se llama? Transmisión. Pero ¿cómo se llama ese proceso en el cerebro? La verdad, sinapsis. Si el cerebro hace una buena cantidad de sinapsis, ¿usted no se ha preguntado cuántas sinapsis hacen en el día? ¿Tú como cuántas sinapsis llevas? ¿No? ¿No sabes? ¿No sientes tus sinapsis? ¿Tú sí las sientes? ¿No sientes tus sinapsis? Si no las sientes, ¿qué no están haciendo sinapsis? ¿Tú qué crees? ¿Sí has hecho sinapsis? Por lo menos diciendo quincena Russell, ¿no? ¿Sí? Ah, entonces sí, andamos ahí con las neuronas movidas, ¿no? Bueno, pues dice Merrick Donald, Merrick como el mago y Donald como el pato, pero Merrick Donald. El hombre cuenta en ese libro de Orígenes de la Mente Moderna que tenemos 3 momentos, ahora 4 que estamos estudiando, de la evolución de la conexión humana. La conexión es que está aquí en el uso de estas neuronas que hablamos. Y mi propuesta es que hagamos una red de cerebros inconectados. La conjetura es fácil. Si mi cerebro funciona para pensar, si lo interconecto con otros, usando la tecnología puedo pensar mejor y más, ¿no? Entonces esa es la propuesta. Revolucionémonos como en el 68 y en el 2025, ahora con la interconexión de cerebro. La siguiente. Hoy les recomiendo ese libro de Chris Miller, La Guerra de los Chiles. Es una de las grandes guerras que se establece en este momento y por eso estoy hablando de la interculturalidad con lo digital como un elemento central. La siguiente, vamos de maratón. Hoy más que nunca la subversión, la instrumentación estratégica de las narrativas, y aquí Abraham. Aquí es donde yo digo que los lingüísticas llegan como un Abraham abriendo espacio en las posibilidades de la narrativa. Ojo con ¿tú das cursos de narrativa?
Pues ahora hay que hacer más, que sea de putas. En el siguiente, necesitamos contener las narrativas del capitalismo. Necesitamos contener esta idea del Face. Bueno, esos son para ellos los viejitos. ¿Ustedes en qué andan? ¿En qué redes andan ahora? Instagram, pues andamos en Instagram, por eso vimos adolescentes. ¿Ya vieron la película? Ya, sí. ¿Se emborracha? ¡Ah, ya viste! ¿Cuál es la red? Instagram. Pues sí, es ya apenas usar Facebook, ¿no? Era en serie, ¿no? Bueno, no, la miniserie, ojo, ese muchacho hizo lo que hizo, pero que todavía no sabemos si lo hizo, a ver si hay una segunda versión. Porque el señor Instagram fue un medio para hacerle bullying, ¿no? Bueno, ya no la vamos a spoilear para los que no lo han visto. Profesor Abraham, propongo, primero, bueno, ya he hecho antes, ¿no? Pero una, hermano, trabajemos sobre la subversión de las narrativas. Enfrentemos las narrativas de la derecha. No acepten que su cerebro sea un campo de batalla. Enfrentemos esta vaina porque esto es peor que... De Hiroshima y Nagasaki. Cada vez le pule la vaina, ¿no? Bueno, es que es como para echar ahí. No soy Gonzalo, me falta el cabello, pero vale. La siguiente. Ojo, otra vez para Abraham y para Oscar. Y para Kiren. Mira, les recomiendo ese libro, el Iker War, La guerra de los likes. ¿Cuántos likes tienes tú? ¿Tú tienes Facebook? ¿Por qué tanta cosa de viejo tú? ¿Por qué usas el Facebook? No, porque ahí está chévere el chisme, ¿no? ¿Por qué te gusta el Facebook, neta? ¿Y cuál ocupas ahora? ¿Y cuántos likes tienes hoy? ¿O esta semana cuántos likes? ¿Nada? Estás para el chisme del otro, ¿no? La mente como campo de batalla, la militarización de las redes sociales. ¿Por qué insisto en las narrativas? ¿Por qué nos fuimos a pepenar y a pedirle a los de práctica profesional de servicio social que trabajaran con nosotros? Necesitamos hacer un trabajo dentro de las redes sociales en los discursos. Han escuchado mucho el discurso del odio, pero necesitamos generar narrativas. Y Oscar, ¿cómo nos vas a ayudar? Abraham, ¿cómo nos van a ayudar para las narrativas en las redes sociales? A ver, ¿ya vas a escribir algo de esto hoy? ¿Para votarlo en las redes sociales? ¿Sí? Tenemos que tirarnos, no Face, sino que ya ahora, ¿qué somos? Instagram. Listo, de tiro. Va, en esta guerra de los likes, ¿no han visto la serie esta de que en su traducción en español quiere decir pantalla negra? Ay, ya sí tiene Netflix, cada rato va a hablar. Esas tenaz, hay una de ellas, todas son diferentes, donde la chava hasta abajo porque ya no tenía likes, ¿no? Y la lucha por los likes, es una cosa aterradora de la humanidad. La siguiente. Yo creo que somos Homo sapiens 3.0. ¿Qué características tendría Homo sapiens 2.0? Si somos Homo sapiens, además queremos renunciar a eso. Vente para acá. Nos escuchas. Bueno, es que allá. Desde tu mirada sonriente, dale. Pegale una sonrisa ahí. Chévere. ¿Cómo te llamas? ¿Belén? Ah, chévere. Abraham y Belén, eso se encuentran en la Biblia conjuntamente, ¿no? Diseñando nuestro futuro mediante la evolución radical. Mi propuesta es que seamos Homo sapiens 2.0 revolución. Transformación. La siguiente. Miren lo que está pasando y que necesitamos que las narrativas sean diferentes. Adelante, disuadir, perturbar o engañar. Evaluar el ciberconflicto como una competencia de inteligencia. ¿Queremos ser inteligentes o no? Enfrentemos al capitalismo y enfrentémoslo en su campo digital. ¿Cómo la ven? En Instagram tienes tú. Y vamos a una foto ahí de te quiero mucho, amiga. ¿Qué es? Y por eso la verdad, porque si no fuera jefa no lo hubiera salido. Disuadir, perturbar o engañar. Así como tenemos un conflicto en Gaza, tenemos un conflicto en las redes sociales. Y ustedes son la mayor víctima de ellos. Les pido que no sean víctimas, sino que sean revolucionarias y revolucionarios. La siguiente, para irnos rápido. Guerras sustitutas. De eso sufrimos los colombianos mucho.
Como tenemos 70 años de guerra y como nuestro presidente ha logrado avanzar un poco en el proceso de paz, se quedaron los de la guerra sin chamba y se fueron para Haití a matar al presidente de Haití y luego se han ido a Ucrania. No sé si ustedes ven un programa que se llama La Base con Pablo Iglesias, véanlo. Hablan sí porque estoy tan viejito, mano. ¿Cuántos años tienes tú? ¿40? 35. ¿35? 40. Bueno, yo tengo 60, pero... vean La Base, no se nota porque me río. No abrazo a la jefa, es porque es amiga. Bien. Entonces nos dijo que nos habla. Eso fue la primera, después de que me la sentí ahí, me hubieran hablado. ¿Ven La Base? Bueno, vean La Base, sobre todo La Base latinoamericana. Ahí está Pablo Iglesias, no es un cantante, es un man que iba a ser presidente de España. Véanse en el programa, en YouTube, La Base. Se llama La Base latinoamericana, ¿no? Bueno, esos cuates, ahí hay uno, bueno, hablan de todas las cosas y hay una que muestra que nosotros, lamentablemente los colombianos, hemos estado yendo a prestar en Ucrania y muchos mexicanos a sus servicios de militares porque somos buenísimos para esa vaina. También para la paz, pero no estoy yo ahí. No me imagino yo en la guerra. Y la otra es que colombianos están viniendo a los carteles mexicanos a entrenar a los de los carteles. Sobre todo el de Rosa de Lima en Hidalgo, perdón, en Michoacán. Eso es lamentable porque entonces, ¿qué tipo de seres humanos estamos haciendo? Vendiendo el conocimiento de la guerra. Porque tenemos, recuerda que tienen que escribir, compadre, mi amigo, mi hermano. ¿Sí? ¿Tú escuchas a mi hermano? Sí. Tan joven escuchando a los viejos. Pero son chistes, ¿no? Sí. Yo soy de época de mi hermano. Así están mis partes. A ver. Mi hermana. ¿No? ¿Quién es mi hermana? ¿Ustedes saben quién es mi hermana? ¿Tú sí? No. Jefa del grupo y no sabe quién es mi hermana. Te vamos a Sí destituir. las conozco, pero no las escucho. ¿Eres de Tacuba? No, tampoco. Ni siquiera así. Ah, ¿qué tal? Sí. ¿Así? De Palito. Los argentinos. ¿Palito de qué es que se llaman ese grupo? Cerati también tengo. ¿Y Silvio? Silvio Rodríguez, ¿alguien lo escucha? Es un cubano que alguna vez cantó muy bonito. Hay una canción que una amiga que murió me la dedicó y me gusta, Necio. Escucha. Pero para hablar de lo que estamos haciendo hoy, les recomiendo la de los 3 hermanos, que es la idea de la estrategia y la táctica, y una vez se leen al Benedetti para que mi táctica y mi estrategia es cuando se enamoraba uno, ¿no? Chido. Bien, entonces, estas guerras son sustitutas, es que para los gobiernos no responder por los asesinatos, se están llevando a la gente a Ucrania a pelear. ¿Sí? Ese es un elemento importante. La siguiente. Bien, ahí casi siempre vemos lo de fuera, ¿no? Un nivel manifiesto, empírico, observable y consciente es el conflicto que está, pero hay dos cosas que no se ven, el punto A y el punto C, que están adentro, que son las actitudes. A veces tenemos actitudes machistas bárbaras. En las mujeres uno ve el machismo muy grande. ¿Ustedes no se han sentido mujeres que a veces son como muy machistas? ¿No? ¿Sí o no? Pues para quitarnos la vaina, ¿no? Porque no hay que ser. Hay una canción que es una canción vallenata que era para quitar esta vaina, que deje la vaina, moralista. Lo que quiero mostrar es que este triángulo de conflicto casi siempre vemos los asesinatos y no vemos las causas. Por ejemplo, el racismo que tenemos contra nuestras indígenas. O sea, imagínense una mujer indígena, pobre o pobre extrema, lesbiana, analfabeta. ¿Cómo le dirían a esta sociedad? Trans, pongámosla la vaina más dura. Mal, ¿no? Porque no hay un aprecio por la grandeza milenaria de nuestros indígenas. No lo hay. Es más, ¿quién es indígena acá? ¿Tú? ¿2? ¿De dónde? 3. Y están orgullosos de lo que son, porque ustedes son mejores que nosotros. Tienen su acumulado histórico. Hubiera querido ser indígena. Si ella también hubiera querido ser indígena. Pero te puedes declarar cuando el censo, puedes declararte indígena y comportar y hacer la autonomía de los territorios. Ahora podemos decidir. Bien, la siguiente. Entonces, tengo las violencias, hay una violencia directa, perdón, tengo que venirme para acá porque, ¿se acuerdan? Esta es la que más vivimos, que es visible, pero vamos en la lucha de la violencia de la cultura, o la paz cultural, y la violencia estructural, que es el hambre, la miseria. ¿Y a qué les he invitado? A romper machismos, a romper patriarcados, a romper el capitalismo, a organizarnos, a evitar bombas en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que necesitamos. La siguiente. Enter, es que esta tiene unos efectos especiales que no se ven. Dale. Tú dale.
Bien, esto es lo que vimos ahora en 3 dimensiones. Esta es la clase de matemáticas, saquen el cuaderno. La parte violencia cultural. Aquí las humanidades, la interculturalidad. Y en particular la literatura tiene que jugar un espacio fundamental. ¿Saben por qué? Ya saben cómo se les cayó el 20, ¿no? Que saben que es el teléfono, ¿no? Cuenten en sus casas, hagan el experimento. Oye, ¿ustedes saben lo que cayó el 20? ¿Qué tal? Les voy a contar otra. Yo hace 26 años llegué a este lindo país. ¿Sí es lindo? Sí, lindo. México es una maravilla. Y un señor me enseñaba cosas de palabras mexicanas. Entonces me enseñó el señor, el maestro Moisés Elquicira, mochos. ¿Por qué se le dice mocho a alguien que va mucho a la iglesia? ¿Tú sabes? ¿Cómo te llamas? Ricardo Montalbán. ¿Está bien? ¿De los almerones de la fotografía? ¿Pero los conocen? Los almerones de la fotografía, que está ahí, fue el primer fotógrafo del país que le tomó la primera foto a Zapata. Abrigo de los almerones. Yo le he vuelto a decir China. ¿Cómo te llamas? ¿Atara? ¿Eso qué es? ¿Ruso? ¿Eso qué es? ¿Libanés? ¿Qué? Me queda saber quién es Atara. Bueno, estaba contando, ¿por qué le dicen mucho a los que van seguido a la iglesia? A ver. ¿Sí? Si vio lo chévere que fue que entró, ¿ves? Ah, venga, ven acá. Bien chévere, cuéntanos. Me llamo Vianey. Buenas tardes a todos. Era Vianey. Era que estaba lejos y escuché mal. Ya Bueno, adelante. ese término se puede decir coloquial porque lo utilizan para referirse a las personas que se la viven haciendo como que rindiendo culto a su creencia, que en este caso, por lo regular siempre aquí como en nuestro país la mayoría somos devotos católicos, a eso se refiere, que están pues metidos en la iglesia. en la iglesia. ¿Tú eres mocha? No, Creyente pero no mocha. creo en Dios, sí, claro, pero no soy de los que juzgo a la persona ajena, pero no me fijo en mí. Pero ya no sabes por qué les dicen mocha. A los que van mucho a ver. No. Te voy a contar. Entonces son esos que no son Vianey, pero que Vianey ha contado que son que van seguidos, ¿no? Pero que van y juzgan a los otros, dijo Vianey. Resulta que la conquista, y no me traje ese memo, la conquista no fue solamente de recursos, sino religioso, cultural. Entonces los franciscanos, que son los curas asesinos, hicieron una cosa: quien no iba a misa católica, le mochaban una oreja. Y entonces, para que no le mocharan la otra, ¿qué hacían? Pues lo que dice Vianey, mantenían en la misa. Esos son los mochos que estamos hablando. ¿Sí? Por eso se les dice mochos. ¿Sí? Porque ¿quién no iba después muchas veces a la iglesia para que no le mocharan la otra? Cuéntame, Vianey. Eso que es una guerra que lograron, a la Malinche le deben mucho de eso. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Santa Cruz Alcalpisca. Es un lugar donde estaba la Santa Cruz que encontraron, y Alcalpisca es un lugar que en agua significa se juegan canoas. Entonces ahí fue como una negociación, pero es una imposición de una cultura a la otra. Esa no es interculturalidad, sino que es una imposición cultural. Nosotros estamos en la rebeldía. Libros que les aconsejo. Y si quieren ir a mi curso de ética de ciencias de datos e inteligencia artificial, me dicen y les doy el enlace, que es de 4º semestre de maestría de ciencias de datos, y estamos discutiendo estos elementos de interculturalidad. Ética o ideología de la inteligencia artificial de Adela Cortina, filósofa de la Universidad de Valencia, en España, de la Facultad de Filosofía y Letras, Adela Cortina Peranz. Adela Cortina es una de las filósofas más representativas que
Desde la filosofía, entre comillas, pura, comenzó a trabajar la ética aplicada. Y les recomiendo, se lo pueden piratear, o mejor, una versión popular. Es un delito, pero un delito en ellos. Pero para leer es importante. Ética o ideología de la inteligencia artificial, y habla sobre la comunicación y los elementos de cómo se nubla eso. Les recomiendo ese libro. También vamos a discutir en ese lugar, son los jueves martes y jueves de 6 a 8, están invitadas todas y todos en el curso. La siguiente, para irnos. Inteligencia artificial para la paz. Todo el elemento de la inteligencia artificial para estos elementos de paz. Les mostré toda la problemática, ahora les muestro salidas como un elemento de interculturalidad y de procesos de la humanidad transformadora, porque esta es cultura digital. La siguiente. El nuevo fuego. Ese libro lo compré para escribir un artículo con la profesora. Ahora dijiste que está ocupada, pero que lo vamos a usar. Guerra, paz y democracia en la era de la inteligencia artificial. Ojo, porque si la mente de ustedes es campo de batalla y la narrativa es el medio para ese campo de batalla, necesitamos interpretar este nuevo juego como es. La siguiente. Repensar la pobreza. Yo doy un curso, pobre de mí, trabajo mucho, no me pagan, pero no importa. Y doy un curso de matemáticas para ciencias de datos para primer semestre, también pueden entrar ahí desde su universidad, y vamos a discutir. Ellos no son esposos indios, porque son de la India, no indios como nos trataban nosotros, no son hindú porque hindú es la religión. Ellos son premios Nobel de Economía, y ahí hablamos de matemáticas para repensar la pobreza, que es uno de los elementos de los 4 jinetes que mostré al comienzo. La siguiente. Y les recomiendo este librito que se llama Armas de Destrucción, Matemáticas en el Big Data, en la discusión del papel de las humanidades. O sea que lo de Hiroshima ahí, Nagashi, ¿sí? Sí que lo dice mejor. No, es que lo dice mejor. Sí, yo sí lo. Ahora está dada, siempre pasa en esta vaina de los chistes que alguien tiene que repetir, y es cómo las matemáticas están usadas para problemas de... Bueno, quiero cerrar con nuevamente decirle que hoy más que nunca, y sobre todo en filosofía y letras, desde las humanidades, necesitamos fortalecer la ética, los elementos de la moral, pero no el árbol que da moras, como diría Andrés Manuel, sino de la moral, de la autorregulación de la humanidad. La convocatoria es repensar lo humano, y que ustedes después de hoy, además de abrazar, así como lo hizo la compañera, logremos transformar esta sociedad con muchos elementos humanos. Lo siguiente. Aquí voy a dejar ahí toda la vaina de la naturaleza, solo lo vamos a pasar como película, pero ojo con esta pregunta. Las mujeres en la construcción de la paz ambiental es la respuesta. ¿Cuál es el interrogante? Alternativas a la guerra hídrica en el mundo del siglo XXI. Nuestra humanidad tiene una guerra contra la naturaleza y necesitamos fortalecer un cambio hacia la paz ambiental. Y aquí y lo voy contando como película. Necesitamos luchar por agua para la paz. En la República Roma 12 se trabaja el derecho al agua como un elemento fundamental, y hoy propongo que hagamos sociología. No importa. Hagamos sociología de lo digital, hagamos filosofía de la inteligencia artificial, que propongamos, y eso es César Rosa, nuestro director de facultad, la necesidad de cambiar la carrera de sociología o ampliarla sobre sociología de las ciencias de datos, sociología de la inteligencia artificial, no porque el algoritmo nos vaya a cambiar, sino porque son humanos los que están construyendo el algoritmo, y en eso hay que cuidar un elemento moral y ético importante. Les recomiendo que estudien a Alfredo Galife, esperan y todo, pero entienden muchas de las cosas. Galife, Ucrania, Primera Guerra Hídrica Mundial, eso lo hizo antes de la guerra, las guerras globales del agua. La siguiente, la alerta roja sobre el clima, y tenemos nosotros, cuando hagan su servicio social, trabajen en literatura, necesitamos mucha narrativa sobre la paz desde la literatura, desde el pensamiento de humanidades. La siguiente, necesitamos agua potable, lo que no hay en Chilpancingo. La siguiente, ecocidio, el quinto crimen contra la paz, y no voy a hablar de esto porque en el encuentro del doctor Camilo sobre su cuerpo académico vamos a trabajar sobre el ecocidio como un elemento. Ese libro del ecocidio me parece muy importante, es un crimen de la paz. Adelante, ¿saben qué es ecocidio, no? Como homicidio, ecocidio, eso es una muestra de los años 70 de Vietnam y las guerras que se hacían o los problemas ambientales en las guerras. El siguiente es un libro muy lindo, ecocidio, es un viejo libro a desarrollar. El siguiente,
Bueno, esos libros son vietnamitas, yo soy pro vietnamita. Vietnam estaba muy difícil, peor que Guerrero, y hoy es una potencia, y les recomiendo este libro, se los puedo enviar. La violencia lenta y el ambientalismo de los pobres. Nos están matando a través del medio ambiente. Ojo, la naturaleza la están destruyendo. Dentro de la naturaleza hay un medio ambiente, y dentro del medio ambiente hay recursos naturales, y a todo eso le interesa el capital en su proceso de capitaloceno. La siguiente: ecocidio en México. Eso es de un cuate amigo nuestro y un profesor, hermano de un profesor acá. La paz duradera depende del agua. Siguiente: agua y construcción de paz, enfoques basados en derechos humanos. Mire cómo está la humanidad. La siguiente: bueno, este es algo que pudimos tener en Colombia, este espacio de los humedales. El siguiente: esto es una película, esto es sobre el medio ambiente y la paz. La siguiente: y un proyecto nuevo de vida, es el no consumismo y el decrecimiento. El decrecimiento, la importancia del decrecimiento, eso lo vimos en España, un trabajo de no acumular. Tenemos 2 piecitos, ¿para qué tenemos 30 pares de zapatos? Tengamos 2, el de poner y cambiar, ¿para qué más? Acumulamos, porque esa es la idea del capitalismo, ¿sí? Abundemos en el amor, en la humanidad, en la transformación. Claro, su vestido está lindo, pero si tiene 30 de esos, chévere, 30 de esos valen mucho. Esta es la idea de transformar: la educación para la paz, el poder del amor versus el amor al poder. Ese no nos gusta el segundo, nos gusta el primero. La siguiente: y proponemos que esta facultad se vuelva territorio de paz. Y entonces le decimos a este cuerpo académico de humanidad, literatura, interculturalidad, que se asocie con nosotros de la Cátedra para la Paz y la Factura de Cultura de Paz, y a ustedes todos, de los acuerdos de la escritura, aquí no se olviden de que van a escribir, por favor, para que volvamos a una zona de paz. La siguiente, ya vamos a acabar. Fin o inicio de Alianza Académica de Estructuras de Paz. Gracias, compañeros estudiantes. En el 68 en Francia se transformó por los jóvenes, en la época de Platón también se transformó por los jóvenes, y todo fue una discusión a lo siguiente: la mejor transformación digital ha sido, la de la tecnología ha sido una cosa llamada el libro. Hoy en muchos contenedores. Espero que escribamos muchos libros con bytes, con páginas, con caracteres, con frases, desde su sentir y su transformación. Gracias todos, juntos y juntas, por la paz. Gracias. ¿Algún comentario antes de irnos? ¿Decir algo? ¿Alguna pregunta, comentarios? Háganlo. ¿Qué vas a escribir? Bueno, la conferencia estuvo muy interesante, le agradezco. Tomé los puntos más importantes que nos dio, y pues sí, tiene razón que nosotros como los jóvenes podemos escribir de la paz y todo eso. Sí, la verdad sí, me gustó, y muchas gracias por darnos unos puntos muy importantes. Con mucho cariño, bienvenida a este espacio de lucha. ¿No nos quiere decir algo? ¿Mi viejo Nirvana? No, como que estaría bueno. Lo que quiera, lo que sienta, cante si quiere, saco la batería. ¿Preguntas también, chao? Allá ¿Tienes mira, hay una rola? pregunta. ¿Sí sabes la rola? De Nirvana me sé todo el álbum de Nevermind en la batería. Échate uno, No traigo mis baquetas. Listo, no, debes. No, pues, pero, por ejemplo, yo siento que, digo, por mi parte no me meto tanto en la política ni en lo social. No tengo Instagram, ni Facebook, ni nada. Ni veo las noticias. Estás en decrecimiento. No, es que más que nada en mi familia tenemos un dicho que dice: si una noticia es lo suficientemente alarmista, te vas a enterar aunque no tengas tele. Por eso no vemos la tele. Y en su mayoría tratamos de no, en mi familia tratamos de no influenciarnos pues por cosas negativas. Y no digo que esto sea malo, ¿no? Que luchar por la justicia,
Pero por ejemplo, en lo que yo escribo, la mayoría se trata de, no es político, es más personal. Y como desarrollo personal, por así decirlo. Y más o menos yo podría escribir sobre eso. Que es parte de la construcción de la paz, de humano. Profesora. A ver, ¿una pregunta? Nuestro japonés no Sí, tiene me voy pregunta. acá, sí. Bueno, muchas gracias igual por venir a platicar aquí a la facultad. Yo soy egresado de filosofía y me resuena mucho lo que está platicando, ¿no? Porque yo igual he estado estudiando filosofía de la liberación y pues veo todo este pensamiento de lo ontológico como un pensamiento totalizador y excluidor, ¿no? Entonces, estas nuevas narrativas me interesan mucho y también el comentario yo lo hago más que nada para las personas que están aquí de literatura, porque hay un texto de una autora nigeriana en África que se llama Chimamanda, es El peligro de la única historia, y es un ejemplo para las personas que lo quieran leer, fantástico para ver esto que menciona, ¿no? De las nuevas narrativas. Entonces, las narrativas eurocéntricas, estadounidenses, que a veces uno las lee y no se identifica, es una realidad totalmente, bueno, no totalmente, pero sí diferente, ¿no? Entonces, este libro es bien para ilustrar las nuevas narrativas, ¿no? Es de una autora nigeriana. Chévere. Bien, gracias. Y a él agregarle también que para la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, Es el papá el de padre. Nacho. Adelante. Pura neurona funcionando. ¿Sí? No, bueno, solamente dos breves comentarios. Algo que me causa como curiosidad, no sé, inquietud, es en cuanto a la discriminación que se tiene entre las comunidades indígenas hacia las comunidades, digamos, hispanohablantes, ya que en mi comunidad se da mucho de que se está perdiendo tal vez la lengua, incluso es la lengua indígena más hablada del país, que es el náhuatl, pero se sigue perdiendo debido a que las comunidades conservan como su conocimiento, sus tradiciones, las conservan para ellos, y cuando llega algún investigador, llega alguna persona hispanoparlante que quisiera aprender sobre ellos, simplemente los discriminan por el hecho de anteriormente ser ellos discriminados, y es una actitud que he observado y que me causa mucha, no sé, inquietud, confusión. Y otra es que precisamente la semana pasada en una conferencia de tutorías de la misma Guadro vimos sobre la inteligencia artificial, que en este caso pues hablaban de cómo la inteligencia artificial ha venido a sustituir nuestras relaciones sociales, y nos hemos centrado mucho en el individualismo, que hemos olvidado que somos una sociedad colectiva, que somos seres sociales. Y también pues está la invitación de que hay que ampliar nuestra perspectiva y sí, tomar en cuenta lo individual, pero también hay que tomar en consideración que somos una comunidad, que somos, en este caso, somos Facultad de Filosofía y Letras, somos México, somos Guerrero, y pues, gracias. Está bonito, escriba esa vaina. Mira, allá nuestro amigo y la compañera. Mire el escrito, vean, ahí va. Bueno, esto lo dijo el senador Eduardo Nelly Reynoso. Que se mutilen los hombres por sus principios, pero que no se mutilen los principios por el hombre. Es algo que tiene. Si a lo mejor no pertenezco a su sociedad, por mi color, por mi etnia, por mi lengua materna, que es el náhuatl. Y ustedes que sí tienen el dinero, son de una gran sociedad. ¿Pero qué sociedad? Una sociedad que es asesina, que manda a matar a las personas, que tiene hambre por unos cuantos pesos, sin entrañas. Lo hacen con mucho valor, por tanta droga, por tanto perico, que todas las calles, las favelas, todos los barrios se han contaminado. Por los ríos de Guerrero ya no corre agua, sino sangre, por el Huacapa, por las barrancas de Chilapa, en Apango y Zumpango.
me vuelvo a no así porque me da pena. Agradecerle la conferencia de hoy. Creo que hubo muchas reflexiones a las que nos llevó a llegar, a las que nos encaminó. Y retomando los comentarios que dijeron todos mis compañeros, son muy certeros. Hablando de las redes sociales, una se mete, no sé, a TikTok, que además de Instagram es la más usada, yo creo. Y te encuentras abres cualquier cosa, algún video de cualquier tema y te encuentras con comentarios negativos en donde ves de primera instancia que no se llega a una reflexión. O sea, lo primero que produce el cerebro es lo primero que se dice y es alarmante, yo creo. Yo siento que como humanidades, como literatura en su mayoría, pero también como humanidades, como filósofos, como estudiantes en filosofía, lo que deberíamos hacer es primero reflexionar, aprender, conocer y reflexionar nosotros, porque para enseñar tenemos que saber y aprender, y hacer una causa social para que nosotros podamos llevar estas reflexiones al mundo externo, ¿no? A la sociedad, porque ya no leen, ya no investigan, y entonces se dejan guiar por lo primero que ven, y bueno, es alarmante, y bueno, esperamos en el futuro poder volver a tener estos encuentros, son muy nutritivos. Gracias. Gracias, y bueno, para cerrar, le doy la palabra al doctor Abraham. Bueno, no nos va a quitar mucho tiempo. Bueno, agradecerte toda esta, pues ahora sí que toda esta narrativa y creo que es de suma importancia sostener esta idea de que necesitamos romper estos límites entre disciplinas. Por lo tanto, te vamos a estar molestando seguido y por supuesto nosotros también esperamos poder contribuir desde la lingüística, desde la literatura, desde los estudios interculturales, la sociología, poder estar, y la historia, también poder estar contribuyendo con ustedes. Ese es como un compromiso que creo que armamos aquí. Es fundamental porque si no, esto se va diluyendo con el paso del tiempo. Y pues también comentarte, compartirte que hemos estado trabajando, bueno, próximamente estaremos trabajando en un laboratorio intercultural de lenguas como un espacio no pensado en lingüística aplicada, sino más bien en compartir saberes, particularmente abierto a toda la universidad, pero partiendo desde los principios que se han estado vertiendo también que compartimos en esta exposición tuya. Hay alumnos que aquí han estado compartiendo junto conmigo y otros investigadores lingüistas la idea del español indígena como un espacio de resistencia y al mismo tiempo de diálogo con otras formas de comunicación, que de hecho es algo en lo que estuvo participando Santi. Ya tiene él su primera publicación como autor en una investigación científica. Entonces, y al igual que otra compañera que ya es egresada, entonces ahí vamos marchando un poquito en ese aspecto, pero sobre todo aquí quisiera, además de agradecer, pues hacer ese como compromiso, ¿no? Para que todos podamos colaborar. Y nada más, muchas gracias. ¿Eres testigo? ¿Lo grabaste? Muchas gracias. Bueno, le paso el uso de la... ¿Usted, doctor, quiere comentar? Unos 10 segundos nada más. Importante una reflexión que nos hizo aquí César, un gran amigo de años. Gracias. Y dice repensar lo humano. La primera pregunta es: ¿qué es el acto de pensar? ¿Qué se necesita para poder pensar? ¿Y cómo poder pensarlos y repensarlos en una sociedad donde se nos educa para la violencia, para la competencia? Nuestro modelo educativo está basado en competencia todavía, y no hemos cambiado todavía en el 2025 a otro modelo más humanista, más humano, más, digamos, de aprendizaje significativo. Entonces hay que cambiar esto, y los invito a que reflexionemos esto, para pensar lo humano. Muchas gracias. Agradecerles y darle el uso de la voz al coordinador de este cuerpo académico que ha hecho posible
estos espacios, por supuesto. Mi gratitud al doctor César. Bueno, muchas gracias a todos nuestros estudiantes por acompañarnos, por estar presentes, obviamente a César que nos ha compartido tanto. Estamos muy contentos porque justo es nuestra primera presentación como cuerpo académico, con Kirenia, con Nacho, con Abraham, también Francisco es nuestro colaborador, entonces estamos muy contentos porque es la primera de muchas. Los vamos a estar invitando cada mes probablemente. La próxima, por ejemplo, va a ser lo afro-mexicano, afro-guerrerense, entonces va a estar interesante. Retomando lo de César, acuérdense, hay que tener muy presente la nación bolivariana, hay que tener nuestra América martiriana, nosotros Tojolabal, tenerlo muy presente, porque somos eso, una comunidad. Hoy, por ejemplo, estamos muy contentos porque somos muchos, ¿verdad? O sea, hacía mucho tiempo que no teníamos tanta convocatoria, pues eso nos emociona bastante. Nuestros estudiantes de nuevo ingreso, bienvenidos, los vamos a apapachar, los vamos a cuidar. Los que van ya en segundo o tercer año saben que pues los queremos mucho, estamos para ustedes y somos una comunidad que tiene que florecer, que tiene que crecer. Entonces, Tlazoclamatl. Gracias al cuerpo académico por la invitación. Es un honor compartir. Ustedes lo escucharon, entonces nos vamos a comprometer mutuamente. Y con gusto la Cátedra para la Paz de México y la Jefatura de Cultura de Paz se incorpora en alianza con este cuerpo académico, además porque está sustentado en grandes seres humanos. Y segundo, creo que voy a posponer renunciar a la especie porque vi muchas esperanzas con ustedes. Y de verdad, por ejemplo, la frase de si logramos volver a pensar en filosofía y en inteligencia, vamos a tratar de, al menos en línea, que Adela Cortina esté en el curso de ética, de inteligencia artificial y ciencias de datos, pero si está, que ustedes estén a producto de gallina, decía el filósofo Hugo Sánchez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que escuché una frase al final, oye, todavía hacemos filosofía en el siglo XXI y es una maravilla, ¿no? Podamos hacer una semiótica en el momento de la inteligencia artificial. Entonces voy a posponer esto porque ustedes me dan mucha esperanza. Pero como dice nuestro colega ahora que ya publica, Santi, y esta es una frase africana, Urdu, que significa nadie de nosotros es más que todos nosotros y todas nosotras. Entonces después de hoy lo ratificamos. Ninguna o ninguno es más que nosotros, que todas nosotras y todos nosotros. Me da alegría que Juan esté, porque es de literatura. Entonces Juan Ramón, que está aquí, va a trabajar con nosotros en la práctica profesional. Monse, que es mamá, que ese es un elemento de ternura maravillosa, como la solidaridad, estará con nosotros desde distancia a veces, pero contribuyendo. Ángel desde Derecho, y espero que podamos organizar alrededor del cuerpo académico a los estudiantes del 2025, el 10 de septiembre, en donde volvemos a repensar lo humano. Gracias por darnos esperanzas. Hoy me voy feliz porque ustedes existen y ahora yo existo porque ustedes existen. Gracias, Querida, por volverme a dar sonrisas en la vida e invitarme acá. Y Oscar, felicitaciones por este cuerpo y haremos mucha... Nacho, nos conocemos hace años y tenemos amigos. Ya no lo voy a invitar a ser revolucionarios, sino que todos seamos revolucionarios y revolucionarios como Omar Cabezas, que es un libro que deberán leer muy bonito, y como todo el pensamiento cubano martiano que plantea Oscar. Y ojalá en la próxima que nos encontremos hayamos leído todos el escrito de Oscar sobre... ¿Es que cómo llama? ¿Es que? ¿No se acuerdan? Del putas, pero eso es una vaina no de prostitución, sino de sensacional, es como un tan padre, pero a toda madre, ¿sí? Es de putas. Gracias, hermano. Pues vamos a dar el cierre a nuestro evento entregando esta constancia. La Universidad Autónoma de Guerrero, la Facultad de Filosofía y Letras, el Cuerpo Académico Estudios Literarios, Humanísticos e Interculturales 249,
otorga la presente constancia al doctor César Pérez Gamboa por impartir la conferencia Interculturalidad, Humanidades y Artes en la Cultura de la Paz, en el marco de las actividades de divulgación de la ciencia y de las humanidades del Cuerpo Académico de Estudios Literarios, Humanísticos e Interculturales 249, que se realizó hoy, 10 de septiembre del 2025, en la sala, bueno, aquí en la, cambiamos el lugar, y estamos en el Auditorio San Pedro Ahumada de nuestra facultad. Muchísimas gracias, César. Oye, San Pedro Ahumada fue colombiano y por allá se lo encontraron en Estados Unidos y se lo trajeron para acá. Y por eso se llama San Pedro Ahumada este lugar, pero alguien le dio semita con toronjil y se quedó aquí. Repitió, esposa guerrerense, y se quedó San Pedro. Fortaleció mucho la Facultad de Filosofía y Letras. Y otro chisme, en el 2014 di clases aquí y son los primeros estudiantes que se formaron en un curso en línea de economía política en Oxford. Espero que ustedes también hagan lo mismo y construyamos, acuérdense, son el elemento emblemático anormales del 2025. Sí. Gracias. Nos regalan unas fotos, chicos, nos paramos y nos tomamos. Venga, hermano. Así donde están, ahí donde están. Allá para acá, ¿no? Por ahí el QR para asistencia, los que gustan tener constancia. Por favor, si nos regalan una fotito, nos ponemos de pie.